Hola, ¿cómo están? Bueno, en este momento vamos a continuar con la resolución del problema número 04 de la cartilla de ejercicios prácticos del tema número 2. El ejercicio era el de las raquetas de tenis, ¿se acuerdan? Les voy a compartir mi pantalla, así podemos comenzar a resolverlo en Excel. Bueno, si bien recuerdan, el ejercicio consistía en definir 12 variables de decisión. Aquí las tengo definidas de x1 hasta x12. Si bien en la parte superior están definidas con la nomenclatura que hemos utilizado en la resolución que se hizo a mano. Teníamos, ¿se acuerdan? Las raquetas estándar producidas a tiempo normal en el mes 1 para cubrir la demanda del mes 1. Las raquetas estándar producidas a tiempo normal en el mes 1 para cubrir la demanda del mes 2. Las raquetas estándar en tiempo extra producidas en el mes 1 para la demanda del mes 1. Las raquetas estándar en tiempo extra producidas en el mes 1 para cubrir la demanda del mes 2, y así sucesivamente con las profesionales en cada uno de los meses para su respectiva demanda, y en el último mes con las raquetas también estándar y profesionales en tiempo normales y extra para el respectivo mes. En total, 12 variables de decisión, ¿sí? Vamos a trabajar también aquí con unos datos anticipados. Estos datos son los recopilados a través del problema. En este caso podemos ver que es una transcripción también de los datos que habíamos trabajado en la resolución manual. Teníamos la demanda de raquetas estándar, la demanda de raquetas profesional, el costo de producción estándar normal, costo de producción profesional normal, costo de producción estándar en extra y de profesional en extra, las capacidades de producción normal, de producción en tiempo extra, y el costo de mantenimiento de inventario, ¿se acuerdan? Por unidad y por mes. En este caso, vamos a continuar con la resolución del Excel, en donde vamos a crear una fila nueva que será la de las variables de decisión. En este caso, como no sé qué valor van a tomar las variables de decisión, únicamente les voy a incluir el valor 0. Ahora voy a continuar escribiendo lo que son los coeficientes objetivos. Esto lo tenemos que trabajar también de acuerdo a la resolución que habíamos hecho manual. Entonces, tengan la resolución a mano, yo la tengo aquí, si la pueden ver, la voy siguiendo, así ustedes también la siguen. Básicamente lo que tenemos que hacer es traer toda esa formulación que habíamos elaborado en papel a el lenguaje del Excel. En el lenguaje del Excel, lo único que vamos a tener que tener en consideración es que las variables vamos a tener que incluir por un lado las variables de decisión, los coeficientes objetivos, y por otro lado las restricciones. Las restricciones las vamos a incluir de una manera particular. Vamos a incluir en el lado izquierdo de la restricción todas las variables de decisión. Entonces vamos a trabajar con esa ecuación o igualdad o desigualdad, y vamos a llevar todas las variables de decisión al lado izquierdo de la restricción, y vamos a dejar en el lado derecho únicamente los parámetros de las restricciones. Bien, esa es la única premisa para poder trabajar de manera tranquila con el Excel. Entonces, una vez con esos datos, ya podemos continuar con el trabajo de la carga del modelo en el Excel. Si recuerdan entonces, los coeficientes de la función objetivo los teníamos también acá en un costado, los podemos ir analizando. El costo de producción de las raquetas estándar en tiempo normal del mes 1 para el mes 1 estaba dado en esta tabla también, ¿se acuerdan? 4.000 pesos. Las raquetas estándar en tiempo normal, en el mes 1 para el mes 2. Acá vamos a tener una particularidad que ya la vamos a comentar enseguida. Las raquetas estándar en tiempo extra en el mes 1, tenemos 5.000 en el costo. Las raquetas estándar en tiempo extra del 1 para el 2. Las profesionales en tiempo normal del mes 1 para el 1. Entonces voy con las profesionales en tiempo normal del mes 1, 6.000. La profesional del mes 1 para el 2, en tiempo normal, 6.000. La profesional el tiempo extra del mes 1, 7.000. Y esta también va a ser 7.000. Eso es el costo de producción, ¿no? Tengan cuidado. Y las raquetas estándar en tiempo normal en el mes 2, las estándar en tiempo normal del mes 2, 4.400. Recuerden que los costos incrementaban un 10% para el siguiente mes, simplemente eso estamos considerando. Las estándar en tiempo extra
del mes 2 están acá 5.500. Las profesionales en tiempo normal del mes 2, profesionales en tiempo normal 6.000. Y las profesionales en tiempo extra del mes 2. Estas que están acá, 7.700. De esa manera vamos a construir acá, mediante la función suma producto, me pide que le incluya dos matrices, voy a indicarle dos matrices, una, la matriz de las variables de decisión, y otra, la matriz de los coeficientes objetivos. Directamente a la matriz de las variables de decisión las voy a fijar, las voy a especificar, y voy a indicar después con un punto y coma las matrices de los coeficientes objetivos sin especificarlo. ¿Por qué? Porque yo quiero que a continuación lo que haga la función es multiplicar todo ese vector fila de las variables de decisión por primero los coeficientes objetivos y después por los coeficientes tecnológicos que lo voy a indicar en las restricciones. Entonces eso tengo que tener claro. Lo único que hace el soft, miren, es hacer una multiplicación de la fila 3 con la fila 4, en orden. Miren que el costo acá me ha cambiado a 4.000, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo produzco una raqueta una raqueta de tipo estándar en tiempo normal, en el mes 1 para el mes 1, me cuesta 4.000 pesos. Efectivamente, entonces, la función ha sido bien utilizada. Solamente quiero controlar eso. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿está completa la función objetivo esa? En principio he hablado del costo de producción, pero recuerdan que la particularidad que tenían estas variables, que son las producciones del periodo 1, pero para cubrir la demanda del periodo 2, esas unidades que van a ser producidas van a tener que asumir también un costo de inventario, en donde nosotros la teníamos desglosada en la función objetivo. Lo que vamos a hacer acá es sumarle directamente a este valor los costos de mantenimiento. Entonces acá el costo verdadero sería de 4.200, acá sería de 5.200, acá sería la profesional 6.200, y acá debería corregir este costo también en 200 pesos. Entonces de esa forma yo tendría ya perfectamente diseñado mi modelo de programación en el Excel, con los coeficientes objetivos que corresponden. 4.000, 4.200, 5.000, 5.200, 6.000, 6.200, 7.000, 7.200, 4.400, 5.500, 6.600 y 7.700. Son los costos de producción en algunos casos, y en otros casos el costo de producción más el costo de mantener las unidades esas en el inventario por un mes. Eso tengan en consideración. Y ahora lo que vamos a empezar a transcribir son las restricciones. ¿Sí? ¿Recuerdan cuántas restricciones teníamos? Eran en total 9, 8 estructurales y la de no negatividad. Entonces lo único que vamos a hacer es copiar las 9 restricciones aquí. Recuerden que en este problema no vamos a tener mayores dificultades porque las variables de decisiones ya estaban de por sí solas en el lado izquierdo de la restricción, de las desigualdades en este caso, así que no vamos a tener ningún inconveniente en trabajarla. Si vemos la primera restricción, no sé si lo recuerdan, ahí está, la primera restricción decía, las raquetas estándar en tiempo normal producidas en el mes 1 para el mes 1, más las profesionales en tiempo normal en el mes 1 para el mes 1, más las estándar en tiempo normal en el mes 1 para el mes 2, más las profesionales en tiempo normal en el mes 1 para el mes 2, tiene que ser menor o igual a 230. Eso era la capacidad en tiempo normal de producción para un determinado mes. Ahora acá cada una de esas variables de decisión, la particularidad que tienen es que todas tienen un coeficiente tecnológico igual a 1. Entonces el parámetro que las está multiplicando es simplemente el número 1. Por ende es bastante más fácil trabajarlo acá en el Excel. Voy a resaltar esta fila de variable de decisión con amarillo, porque esta va a ser la duda que nosotros vamos a tener que resolver al final de evaluar el ejercicio. Entonces, una vez que tengo, simplemente tengo que ir copiando la restricción. Tengo las raquetas estándar en tiempo normal del mes 1 para el 1, más las profesionales en tiempo normal del mes 1 para el 1, más las estándar en tiempo normal del 1 para el 2, y acá, más las profesionales en tiempo normal del 1 para el 2. Todo eso tiene que ser, voy a poner el signo de la desigualdad, menor o igual a la capacidad que era 230. ¿Sí? Voy a agrandar un poco esto.
Y voy a agrandar un poco para poner esta restricción. Era de capacidad normal del mes 1. Para que ustedes se acuerden brevemente, es simplemente que pongo el nombre acá de lo que sería la restricción. La capacidad normal en el mes 1, que va a estar ocupada por las unidades producidas en tiempo del modelo estándar para el mes 2, del modelo profesional para el mes 1 y del modelo profesional para el mes 2, utilizando dicha capacidad normal. Bien, entonces de manera similar vamos a construir las siguientes restricciones. La que seguía era la de la capacidad en tiempo extra para el mes 1. Las unidades que producimos en el mes 1 en tiempo extra son las siguientes: la estándar en tiempo extra para el mes 1, la estándar en tiempo extra que se utilizarían para la demanda del mes 2, las profesional en tiempo extra para el mes 1 y la profesional en tiempo extra para el mes 2. Noten que también es importante a veces ordenar esta variable de decisión de alguna manera que a mí no me sea tan complicado después introducir las restricciones. Eso es una gimnasia que la van a ir desarrollando a medida que vayamos trabajando más problemas, ¿sí? No es lo mismo el orden. A ver, en términos prácticos sí es lo mismo, pero a veces me va a resultar mucho más sencillo cuando tengo muchas más variables, tenerlas ordenadas de una determinada manera. ¿Ah? Entonces, eso es algo que ustedes también tienen que ir pensando para desarrollarlo y aplicarlo en el modelo. Bien, esta era la capacidad de producción también en menor o igual, pero en tiempo extra. Entonces tenemos la capacidad del mes 1, pero esto es en tiempo extra. Eran de 80 unidades por mes. Después teníamos que tener la capacidad en términos normales del mes 2. En el mes 2, ¿cuáles son las unidades que se producen? Estándar en tiempo normal y profesional en tiempo normal. Esto tiene que ser también menor o igual a 230. Es la capacidad en términos normales del mes 2, ¿verdad? Y por último, la capacidad en tiempo extra, que son estas dos variables, para el mes 2. Tengo esto, le voy a corregir aquí. Esto también lo hubiese podido consignar acá en este lado. Si quieren lo voy a consignar en este lado. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar después por qué. Ya les voy a mostrar después por qué. Lo voy a consignar en este lado. Acá. Vamos a ver si en todo caso cuando utilice el solver directamente las restricciones me dirán este nombre. Entonces esto es algo que ustedes pueden trabajarlo. Si no, también pueden deshacer los cambios. Y hacen de cuenta que nunca hice nada. Y después vamos a tener que interpretar, como les digo, las restricciones. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué es interesante. Bueno, ustedes lo resuelven, lo plantean ahora como ustedes deseen. En la restricción número 4, entonces esa que ya habíamos definido. La restricción número 5, entonces, ¿se acuerdan que teníamos dos grupos de restricciones? La de capacidad y por otro lado las de demanda. Todas las de capacidad son de menor o igual y las de demanda van a ser de mayor o igual. Entonces ahora tenemos que ver cómo se cubren justamente la demanda de las raquetas del modelo estándar para el mes 1. Las únicas dos maneras de producir raqueta estándar para el mes 1 es producir estándar en tiempo normal para el mes 1 o estándar en tiempo extra para el mes 1. Y esto tiene que ser mayor o igual a, si no me equivoco, eran 180 unidades. ¿Sí? 180 unidades. Acá lo pueden ver en el cuadro también. Lo que no hago es referenciar de esta manera. ¿Dónde está 180? De esta manera las demandas, porque a veces el solver, cuando uno tiene una referencia acá, una celda, trabaja de una manera equivocada. Entonces directamente lo que hago es copiar el valor como si fuera que lo estoy introduciendo por primera vez. Ustedes podrían referenciarlo al valor y después copiarlo y no habría ningún problema. Esta es la demanda de raqueta estándar en el mes 1. ¿Sí? Ahora tengo que ver la demanda de raquetas profesionales. De raquetas profesionales en el mes 1 la puedo producir en tiempo normal o la puedo producir en tiempo estándar. ¿Sí? Las producidas en el mes 1 para la demanda del mes 1. Y esto tiene que ser también mayor o igual a 90 unidades.
Lo voy a copiar ahora que lo tengo en el cuadro. Estas son 200 y estas son 120. Esto también es mayor o igual. Van a ser las demandas de los otros tipos de modelos. Esto es del modelo profesional. Bien, ahora voy a tener también, en esta parte se va a complicar un poco porque es como la de capacidad. Voy a tener que ver cuál es la demanda o cuáles son en realidad las variables de decisión que me van a satisfacer la demanda de raquetas estándar para el mes 2. Las variables de decisión que van a cumplir con esa condición son las siguientes. La estándar en tiempo normal, producida en el 1 por el 2. La estándar en tiempo extra, producida en el 1 por el 2. Perdón, esta no. Y las estándar en tiempo normal y en tiempo extra también del periodo 2. Entonces voy a tener justamente 4 variables de decisión acá que me van a poder satisfacer la demanda del modelo estándar en el mes 2. ¿Sí? Y así voy a trabajar con la demanda de las profesionales en el mes 2 también. Voy a tener simplemente la demanda de raquetas profesionales en el mes 1 para el mes 2, en tiempo normal, en tiempo extra, y las profesionales en tiempo normal y en tiempo extra para el mes 2. La última restricción era de no negatividad. Voy a escribir solamente eso acá. No hace falta que trabaje en la restricción 9 porque no me produce ninguna diferencia si la vinculo acá. Ya voy a ver dónde la tengo que incluir. Entonces esto es indistinto que lo hagan o que no lo hagan. Ahora sí voy a copiar la fórmula que tengo aquí hasta la última restricción. Acá tengan en cuenta que se copie bien, la fila de las variables de decisión tiene que permanecer fija, y la que va a ir cambiando es la de los coeficientes objetivos, la de las restricciones. ¿Por qué? Porque siempre voy a multiplicar las variables de decisión por sus respectivos coeficientes tecnológicos. La particularidad, como les había dicho de este problema, es que todos los coeficientes tecnológicos son iguales a 1 o a 0. Porque en estos casos donde, por ejemplo, acá no hay una variable de decisión, el coeficiente tecnológico es 0. Es indistinto que yo coloque el valor 0 acá. No altera en absolutamente nada, es más, me tomaría más trabajo, por eso no lo hago. Entonces, de esa manera, ustedes van a trabajar esto. A mí me gusta resaltar esta celda porque es el valor objetivo, es el valor final de la función objetivo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que maximizar o minimizar, por eso lo resalto con el color verde. Y ahora, supongamos que todas las celdas, todas las variables tengan una producción de 1, me daría el siguiente costo de total, que está dado por el costo de producción y de mantener inventario. De esa manera yo ya tengo formulado el modelo, ahora tengo que descubrir cuál es el conjunto solución, o sea, cuál es el conjunto de estos 12 valores de la variable de decisión que me satisfacen estas 8 restricciones estructurales al mismo tiempo. Para eso entonces van a tener que trabajar con el solver. Recuerden hacer un pequeño tutorial para trabajar con el solver. En ese caso, ¿se acuerdan que íbamos a archivo? Lo refresco 2 minutos. Archivo, opciones, íbamos a complementos. En la parte de acá abajo que se cargue, justo se me trabó. Administrar complementos de Excel, hacía clic en ir y ahí marcaba solver y ponía aceptar. Y de esa manera, acá justo me está tapando esta barrita, cuando yo voy a datos, me aparece el cartelito de solver aquí. Entonces lo que tenía que hacer es hacer clic en solver. Hoja activa. Esto me parece porque es una hoja que estaba utilizando recién. A ver, voy a guardar todos los datos para que no tengan problemas. Y voy a producir, ahí está, de vuelta al solver. Voy a decir, establecer como valor objetivo, este valor, la celda pintada de verde, es el objetivo que yo quiero minimizar porque es costo. Cambiando las celdas de las variables, voy a pintar todas estas celdas, ¿sí? De las variables de decisión. Sujeto a las restricciones y voy a agregar a las 8 restricciones. Podría agregar una restricción de a 1. No tiene sentido, el software lo que me permite a mí es ir agregando tandas de restricciones o grupos de restricciones. Lo único que tiene que pasar es que esos grupos de restricciones tienen que tener, por supuesto, el mismo signo de igualdad o de desigualdad, para que yo la pueda agrupar de una vez. Entonces, en este caso, voy a agregar las restricciones en 2 grupos de 2 veces. ¿Sí? Entonces voy a agregar. Las primeras 4 restricciones son las de menor o igual. Tengo que agregarle el lado izquierdo y ahora agrego el lado derecho.
Este lado izquierdo es el valor que va a tomar la restricción con la mezcla esta de producción en este caso. Eso tienen que considerar. Acá voy a hacer clic en agregar y voy a sumar las otras restricciones, las últimas 4, que tienen el signo de mayor o igual porque son las de demanda. Tengan cuidado de no equivocarse ahí cuando suman esta restricción. Igualmente, si corremos el programa y tenemos algún error, lo hacemos de nuevo, no hay ningún problema. Tengo que tildar acá, convertir las variables sin restricciones en no negativas, justamente la restricción de no negatividad, y en el método de resolución tengan en cuenta que me diga simplex LP, de programación lineal. Aquí en las opciones, tengan a veces cuidado. Aquí me volvió a pasar a mí, miren. Me aparece, no sé por qué en esta parte, unos ceros. Acá eso habría unas comillas, perdón, hay que dejar en 0, en 1. Hago clic en aceptar. Acá tengo que dejar también lo mismo, en 1. Hago clic en aceptar. Y aquí también tengo que quitar estas comillas. No sé por qué, es un problema de mi solver y doy clic en resolver. Si doy clic en resolver, miren la solución que obtengo. Eso ustedes, lo del solver, no se hagan mucho problema, simplemente vean que a ustedes no tengan ese problema. Se van a dar cuenta cuando ingresen a opciones. Acá la precisión de las restricciones tienen que estar en 0. Todo eso 0 es 1. Y la optimalidad tiene que estar en 1. Eventualmente no nos van a tener inconveniente, perdón que yo lo solucione porque es un defecto que tiene, parece el solver este que se ha instalado. No hace que funcione mal, pero eventualmente me brinda otra solución, no sé por qué. ¿Sí? Es evidentemente que toma un algoritmo distinto para resolver el mismo problema. Así que ustedes tengan cuidado por ese pequeño detalle que podría ser que tengan alguna solución diferente. ¿Sí? Solamente consideren eso. Bueno, entonces lo que llegamos nosotros es lo siguiente. Tenemos, miren, las variables de decisión ya toman un valor, hay algunas que toman un valor distinto de 0, esas son las variables que yo voy a tener que producir, y las cantidades. Y tenemos que el costo total para el plan de producción óptimo este es de 3.051.000 pesos. Bueno, una vez que yo obtengo eso, pequeño detalle, no les dije, también en Solver lo que pueden hacer ustedes, una vez que resuelven, es el solver me dice, solver encontró una solución. Puede ser que no encuentre solución, entonces me dirá, solver no ha encontrado una solución. Eso lo podríamos ver en otro video también, o en alguna situación que a ustedes les ocurra. Y ahí me dice los informes que me puede brindar. Si recuerdan el video de teoría, yo les dije que había 3 informes del análisis de post-optimalidad, que son estos 3. Los voy a tildar a los 3 para pedirle al solver que me brinde esos informes. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven acá al costadito, yo directamente el solver me da esos informes de sensibilidad. Muy importantes. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es lo siguiente. Una vez que tengo esto definido, tengo que ver cuál es el plan de producción. Entonces, tengo que escribir cuál sería la solución. Una manera fácil de presentar la solución que a mí se me ocurrió es mediante un formato de tabla. Perdón, voy a achicar esto para que sea más fácil, lo podemos ver acá. A ver. Lo tenía acá oculto en este costado. Ahí tengo. Tengo que el plan de producción óptimo está dado por lo siguiente. En el mes 1 voy a producir 100 raquetas estándar del modelo normal para en total, en el mes 1. En el mes 1 también voy a producir 80 raquetas estándar en tiempo extra para la demanda del mes 1. Voy a producir 90 raquetas profesional en tiempo normal para el mes 1. En el mes 1 solamente voy a producir para el mes 2 raquetas profesionales en tiempo normal. Y en el mes 2 voy a tener producción de raquetas estándar en tiempo normal, estándar en tiempo extra y profesional en tiempo normal. Entonces, en la única ocasión que voy a estoquear raquetas es cuando hable de la producción del modelo profesional en tiempo normal. Ahí voy a estoquear, voy a producir el mes 1 para el mes 2. Si yo reviso, tengo raquetas estándar en modelo normal en el mes 1 y estándar en tiempo extra, tengo 180 en total. ¿Cuál era la demanda de ese mes? 180. Entonces voy controlando que se cumplan las restricciones. Eventualmente se han cumplido porque si no el solver me iba a dar
un error, pero lo que yo hago acá es interpretar si esa solución tiene sentido de verdad, porque el solver no le encuentra el sentido, solamente cumple con las igualdades o desigualdades, nada más. Entonces en el mes 1 cumplo con la demanda de raquetas en tiempo estándar, en el mes 1 con las de tiempo profesional 90, que era también 90, solamente las hago en tiempo normal. Del mes 1 para el, bueno, voy a ver, perdón, en el mes 2 las raquetas de tiempo estándar, voy a producir 200, 150 en tiempo normal y 50 en tiempo extra, que es 200 la demanda también. Y en el mes 2, en las raquetas profesionales, pasa algo particular, donde voy a producir 80 unidades en tiempo normal en ese mes 2, y ya voy a contar con 40 unidades que he producido en el mes 1 para la demanda de este mes, totalizando 120 unidades disponibles para la venta en este mes. Entonces, esto que yo les acabo de comentar, ustedes los tienen que redactar. Lo redactarían de la siguiente forma. El plan de producción consiste en fabricar en el mes 1 180 raquetas, 100 de ellas son en tiempo estándar, en tiempo, perdón, normal, y 80 son en tiempo extra, y así sucesivamente. Terminarían y prepararían como esa especie de informe. Pueden apoyarlo con alguna tabla también, estaría muy bueno que en ese caso lo realicen. ¿Sí? Bueno, en ese caso vemos que el problema, también desde la teoría hemos visto que pueden ocurrir tres cuestiones: que tenga solución, solución única, solución múltiple, o que tenga, o que no tenga solución. En este caso, el problema tiene una solución. Estaría bueno que también ustedes controlen a ver si el problema tiene soluciones múltiples o no. En este caso podemos decir que existe un conjunto solución, un conjunto de valores óptimos de las variables de decisión que satisfacen de manera simultánea todas las restricciones. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, y hemos resuelto el problema este en el Excel. Ahora sí ven este video de manera posterior a la resolución del problema número 8, o si lo ven primero, vamos a ver también unas cuestiones pequeñas que lo vamos a profundizar en el video del problema número 8 de los videojuegos. Ahí vamos a hacer una lectura mucho más fuerte del informe de sensibilidad. Acá brevemente les hago una presentación, ¿sí? Para que no tarde más tiempo. En el informe de límite brevemente no voy a tener tanta información gerencial disponible, lo único que me dice el valor final de la función objetivo, los valores de cada una de las celdas de las variables, simplemente no hay más información para obtener. El informe de respuesta me da una cuestión similar, me dice el valor original y el valor final de cada una de las variables de decisión, ¿sí? Y la parte esta que me dice entero, me dice que en realidad yo he trabajado con programación lineal continua. Ahora ustedes me dirán, bueno, profesor, pero ¿cómo trabajamos con programación lineal continua si en realidad estamos hablando de unidades producidas? No puedo producir 1,5 raquetas. En este caso, cuando tenemos la solución, justamente los valores obtenidos del conjunto de solución son enteros. Pero hemos trabajado con programación lineal continua. ¿Por qué? Porque si trabajamos con programación lineal continua, vamos a poder acceder a los informes de sensibilidad. ¿Por qué? Responde a un concepto matemático que está relacionado con el límite y con el vecindario. Entonces los animo a que desempolven los apuntes de matemática, de álgebra, y revisen esos conceptos bastante interesantes de por qué el supuesto de continuidad se relaciona con el concepto de límite o de vecindario, y es importante para obtener los informes de sensibilidad, ¿sí? Por eso es que estamos trabajando. Además, estamos bajo la esfera del tema número 2. En el tema número 3 vamos a afinar un poco esto y ya vamos a agregar otras restricciones. Una de ellas va a ser que las variables van a tomar valores solamente enteros. Ahora, como estamos en el tema 2, hagan de cuenta que las variables sí pueden ser continuas, aunque ustedes sepan de verdad que no lo es, ¿sí? Pero ya tienen mi explicación de por qué se procede de esta manera. Y por último, en el informe de acá de las restricciones, me dice cuáles son las restricciones. Miren que acá en el nombre de las restricciones me dice R1 a R8, es el nombre que yo había tenido acá. Ya lo voy a trabajar de vuelta al informe y lo voy a pedir cambiándole esto. Miren, si yo cambio esto para aquí, el soft me debería dar en realidad datos solver. Voy a resolver de vuelta, no me va a cambiar los datos porque ya los tengo armados. Voy a poner el informe de respuesta, ahí me lo voy a marcar como informe de respuesta 2 y me deberían aparecer los nombres de las restricciones. Sí, ¿ven? Efectivamente acá me aparece. Y de esa manera, ¿por qué lo hago? Porque es un poco más intuitivo darse cuenta de cuál es la restricción cuando me dice a qué se refiere.
porque si no yo voy a estar viendo en el informe de respuesta acá, la restricción 1, y me voy a tener que ir a mi planteo en hoja o mi planteo en el Excel, si es que lo he desarrollado ahí, y ver efectivamente cuál es la restricción que estamos analizando. Acá lo que me dice este informe es muy, muy interesante. Me dice, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de los conceptos de las restricciones vinculantes, no vinculantes, obligatorias, no obligatorias, precisas, no precisas. En este caso, el SOF me indica que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 restricciones que son vinculantes y una restricción que es no vinculante. A su vez, ustedes pueden corroborar acá que todas las restricciones vinculantes tienen holgura, excedente o demora igual a 0. Esta columna que aparece acá, la G, es igual excedente, holgura o demora. Lo van a encontrar, depende de las versiones del Excel o del libro que ustedes estén leyendo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la capacidad, en la restricción 1 de la capacidad normal para el mes 1, en el problema tengo libre 230 unidades para producir en capacidad normal, esa es la oferta, y la demanda del recurso es de 230 unidades, entonces estoy utilizando el 100% de esa capacidad para la producción en este mes. Por eso es que el informe me dice que hay una demora 0. ¿Cómo lo obtiene? Restando el lado derecho, 230, menos el lado izquierdo, que también es 230 en este caso. ¿Sí? En el único caso en el que es distinto es en la restricción, bueno, no me acuerdo el número 4, la número 4, que habla de la capacidad de extra para el mes 2, me dice que no es vinculante porque tiene una demora distinta de 0. Ojo, ahí tengan cuidado, cuando la demora, el excedente o la holgura sea distinta de 0, las restricciones son no vinculantes, no precisas o redundantes. ¿Sí? Entonces vamos a ver efectivamente acá la restricción, es la de capacidad extra en el mes 2. Efectivamente, de las 80 unidades que yo podía producir, solamente la producción alcanzó las 50 unidades, por ende 80 menos 50 me brinda la diferencia de 30, que es la holgura, la demora o el excedente. ¿Ah? Y ahora lo llevo por último al informe de sensibilidad, donde vamos a ver muchas cuestiones muy interesantes. Voy a destacar dos conceptos, voy a empezar como de lo último que debería tal vez hacia lo primero, relacionado con las restricciones. En el informe de recién hemos visto que había una única restricción que tenía demora distinta de 0. Bueno, esa restricción es esta que está acá. ¿Sí? En este apartado de las restricciones voy a hablar de dos conceptos muy importantes. Uno es rango de factibilidad y otro también muy importante es precio sombra. ¿Sí? El precio sombra es un concepto muy interesante que a mí me va a permitir a veces evaluar distintas situaciones gerenciales, como por ejemplo, decir qué sucede si agrego una unidad de recurso o no, sumo una unidad de recurso o quito una unidad de recurso disponible, o si, por ejemplo, puedo evaluar una decisión de tercerizar un determinado servicio, una determinada maquinaria, ¿sí? Unas determinadas funciones que me están restringiendo el sistema. Entonces el precio sombra va a tener esa gran utilidad gerencial para tomar decisiones. El rango de factibilidad, miren, lo voy a obtener de la siguiente manera. Recorriendo las restricciones tengo celda, nombre, valor final, el precio sombra, la restricción del lado derecho, que es el valor de la restricción, permisible aumentar y permisible reducir. Voy a hacer un solo ejemplo y voy a obtener el rango de factibilidad para la primera restricción, que se obtiene haciendo el valor de la restricción, menos el permisible reducir y más el permisible aumentar. Esto me quiere decir que para la primera restricción tiene un rango de factibilidad de 200, esto lo pueden empezar como un intervalo, de 200 a 280 unidades, porque estamos hablando de la capacidad. ¿Qué me quiere decir? Que dentro del rango de 200 unidades de capacidad en tiempo normal de producción en el mes 1 a las 280 unidades, el precio sombra que acá me está indicando, que lo voy a resaltar con celeste, el precio sombra este que me está indicando acá, se va a mantener válido. Entonces acá estoy analizando el rango de factibilidad para la primera restricción. Entonces quiere decir que la capacidad de producción en tiempo normal para el mes 1 puede oscilar entre las 200 unidades hacia las 280 unidades para que el precio sombra ese de menos 1500 sea válido. ¿Sí? Ahora bien,
¿Qué me indica ese precio sombra de 1500? El precio sombra ese de 1500 a mí lo que me indica es que, como es 1500, es una relación inversa. Entonces lo que me indica el precio sombra ese es lo siguiente. Por cada cambio de una unidad en el recurso, que en este caso es la capacidad, el valor final de mi función objetivo se va a modificar en el valor del precio sombra. Entonces, ¿cuánto afecta un cambio en una unidad del recurso o del lado derecho de la restricción en el valor final de la función objetivo? ¿Sí? Es el cambio que me produce una unidad más o menos del recurso en el valor final de la función objetivo, que el valor final de la función objetivo es 3.051.000 pesos. Doy un ejemplo. Si la restricción en el lado derecho, si en vez de poder producir 230 unidades, yo puedo producir 229, o sea, una unidad menos, debería ser lo siguiente: ir a la restricción acá, esta que dice 230, le voy a poner 229 y voy a ver cuál es el impacto en el valor final de la función objetivo. Voy a copiar este valor para que quede acá de vestigio. ¿Se acuerdan que el precio sombra era 1500, no? Entonces lo que voy a hacer es hacer un solver de vuelta, perdón, porque he cambiado un valor de la restricción. Y miren, ¿se acuerdan que las soluciones de recién en todos eran valores enteros múltiplos de... acá creo que era 80, si no me equivoco eran 50 y 150, ¿sí? No teníamos ninguno de estos valores. Cuando cambie el recurso, eventualmente también va a cambiar el conjunto solución. Entonces, pero lo que yo puedo saber con los rangos de factibilidad es cuál va a ser el cambio que se produce. Entonces yo haría este cambio menos esto y miren el valor que obtengo. 1500, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué me quería decir? ¿Qué me quería decir el precio sombra en el informe de sensibilidad? ¿Se acuerdan que yo decía, si reduzco una unidad, el precio sombra ese va a hacer que la función objetivo, el valor de la función objetivo, caiga justamente en 1500, entonces quiere decir que el costo se va a incrementar. Entonces, tener una unidad menos de capacidad me va a hacer que el costo, a fin de cuentas, se incremente. Bien, entonces yo puedo leer ese precio sombra de esta manera. A ver, en el fondo lo que me está diciendo es que en este caso se está penalizando disponer de una unidad menos, logrando un costo más alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer más esfuerzo en tiempo extra para producir esa unidad que yo la tengo que producir por la restricción de demanda. Porque si no la produjera, no podría satisfacer la restricción de demanda. ¿Bien? Entonces, eso es lo que me dicen los cambios en los, en los rangos de factibilidad. Es bastante interesante esto, yo les invito a que jueguen mucho. Puede ser que ahora les resulte chino básico, perdón. Vamos a profundizar cuando veamos la lectura de los informes en el problema número 8. Yo creo que ya con un poco de práctica van a estar un poco más aceitados ustedes y van a, van a poder resolver esto de una mejor manera. Ahora lo que yo les digo es lo siguiente: los invito a que en este problema de informe de sensibilidad hagan una modificación en el valor de la restricción, o sea, de las 230 unidades, dentro de los rangos estos, dentro del rango de factibilidad o fuera del rango de factibilidad. Si ustedes hacen un cambio, como hice yo recién, de un recurso dentro del rango de factibilidad, van a poder predecir cuál va a ser el nuevo comportamiento del valor de la función objetivo. Entonces, lo que me está diciendo es que no me va a hacer falta correr de vuelta el solver para saber cuál va a ser el impacto en la función objetivo. Si yo digo que tengo una unidad de recurso menos, ya sé que el costo va a aumentar en ese importe. ¿Sí? Lo mismo pasaría de la manera contraria. ¿Sí? De la manera contraria pasaría lo mismo, nada más que el costo se reduciría en ese importe. ¿Sí?
Bueno, entonces eso es lo que me dice el rango de factibilidad. Los rangos de factibilidad son para las restricciones y me indican en qué intervalo ese precio sombra es válido. Por el otro lado, voy a hablar de un segundo concepto muy importante que son los rangos de optimalidad. Entonces voy a ponerlo en singular, el rango de optimalidad. El rango de optimalidad lo tengo como el coeficiente objetivo menos el permisible reducir y el coeficiente objetivo más el permisible aumentar. En este caso voy a analizar el rango de optimalidad para la primera variable. Lo voy a marcar acá. ¿Sí? Noten que estas notaciones, por ejemplo, esta más 1 de 30, más 30, me indica que es un valor demasiado grande que tiende al infinito. Entonces, ¿cómo voy a leer el rango de optimalidad para la primera variable de decisión? Los rangos de optimalidad van a ser válidos para los coeficientes de objetivos de las variables de decisión, entonces voy a tener tanto el rango de optimalidad como variable de decisión tenga. ¿Sí? Lo que me dice el rango de optimalidad es que el valor del coeficiente objetivo, es decir, el costo en este caso de la producción de una unidad, voy a ver de qué es X1, de una raqueta estándar en tiempo normal en el mes 1 para el mes 1. Entonces me está diciendo que el costo de producción de una raqueta estándar en tiempo normal del mes 1 para el mes 1 puede oscilar entre 4.000 e infinito, ¿sí? El costo ese puede cambiar entre 4.000 pesos e infinito, y el conjunto solución, este que yo obtuve, este plan de producción óptimo, que está acá marcado en verde, va a ser el mismo. Entonces me dice, bueno, hay un problema, y en realidad el costo de una unidad producida de la raqueta estándar en tiempo normal en el mes 1 no va a ser 4.000 como pensaba, va a ser 5.000. Bueno, no tengo un problema. Yo sé que en el fondo voy a obtener más costo, el valor final de la función objetivo va a aumentar cuánto, y dependiendo de las unidades multiplicadas por el cambio por 1.000 pesos, que aumenta el costo, pero el conjunto solución se va a mantener, ¿sí? Entonces yo sé que si hubo un problema y yo estuve haciendo una previsión, una planificación, y pensé que producir una unidad estándar en tiempo normal en el mes 1 para el mes 1 me iba a costar 4.000 pesos, y después pasó algo con el sindicato o algún inconveniente, se me disparó un costo y en vez de ser 4.000 es de 5.000, yo sé que el plan de producción ese para mí me va a seguir siendo óptimo, ¿sí? Pero sí sé que el conjunto solución, claro, justamente no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es el valor del costo total. Lógicamente, si cambia el coeficiente objetivo de alguna. Un dato muy, pero muy importante es que los cambios estos que estoy analizando, tanto en los rangos de factibilidad o en los rangos de optimalidad, son cambios que se producen uno a la vez. Entonces no puedo analizar dos cambios en simultáneo. No puedo decir cambie el costo de la variable de decisión 1 y cambie el costo de la variable de decisión 2. No puedo saber. Para eso debería correr de vuelta el Excel. Pero lo que sí me permiten estos informes es poder determinar justamente qué es lo que sucede con los cambios que se producen de manera única, ¿sí? Entonces son cambios que no son simultáneos, es un cambio a la vez, lo que me permite predecir estos informes de sensibilidad. Vuelvo a repetir, el rango de optimalidad me brinda el rango en el cual el coeficiente objetivo de la variable de decisión puede oscilar o puede cambiar sin que se altere el conjunto de solución. Ahora, ¿qué pasa? No, el costo de la unidad de las raquetas estándar en tiempo normal del mes 1 no es 4.000, es 3.000. Perfecto. Bueno, entonces voy acá, miren, hago el jueguito y lo cambio. Es 3.000. 3.000 está fuera del rango, entonces, como está fuera del rango, sé que el conjunto de solución va a cambiar. Entonces voy a datos, solver, voy a resolver y miren, el valor era distinto al que obtengo ahora, ¿sí? Entonces, eso me está indicando que el conjunto solución cambia cuando el cambio sale fuera del rango de optimalidad. De 180, de 100 había pasado a 180. Entonces, yo los animo para que ustedes vayan jugando e interpretando. Todos los coeficientes objetivos se interpretan de esa misma manera. No van a tener una mayor complejidad en eso, tienen que interiorizarse un poco con los términos y comprender bien qué es el rango de optimalidad y de factibilidad, la importancia de los precios sombra y de estos rangos.
porque esta es la riqueza de los informes de sensibilidad. Como le dije, acá es como que estamos dándole un poco más de flexibilidad al modelo, que es rígido determinístico, ¿sí? Son todas preguntas del tipo ¿qué pasaría en sí? Consideren que recién yo dije, ¿qué pasaría si el costo, en vez de ser 4.000 es 5.000 o si es 3.000? ¿Sí? Si es 5.000, sé que el valor del costo total va a aumentar, pero el conjunto de solución va a ser el mismo. Y eso es de gran utilidad para mí. Y el otro concepto muy importante también a trabajar acá es el de coste reducido, ¿sí? Esta columna, la E de coste reducido, miren que solamente coste reducido van a tener las variables de decisión que eh, tengan un valor final de 0. Es decir, aquellas unidades que no estoy, no estoy elaborando en este plan de producción, ¿sí? Entonces, todas las variables de decisión que no se producen según este plan de producción pueden llegar a tener un costo reducido distinto de 0. No significa que todas siempre van a tener. En algunos problemas vamos a ver por qué, pero pueden llegar a tener. ¿Qué quiere decir? Que las variables de decisión que tengan un valor final distinto de 0 no van a tener un costo reducido. Pero las variables de decisión cuyo valor final sea 0 sí pueden tener un costo reducido. Tal es el caso, miren, de la variable x2 que tiene un valor final 0, por eso tiene costo reducido de 200. Y la variable de decisión x2 es las unidades del modelo estándar producidas en tiempo normal en el 1 para estoquear en el periodo 2. Y revisen, no es casualidad que el costo reducido ese sea de 200, ¿qué me está indicando? Que ese costo se debería reducir en 200 pesos para que a mí me sea viable producir al menos una unidad. ¿Mm? Entonces, en este caso, voy a poder ver que el costo ese del mantenimiento de inventario está haciendo la diferencia de si me conviene o no me conviene producir esa unidad para estoquearla y poder cumplir con la demanda del periodo siguiente. Ahora, como el análisis de este costo-beneficio que hace el software, es que dadas estas condiciones no me conviene. Pero si el costo en vez de ser este valor, sería, supongamos, no sé, 3.500, cambia más de 200 pesos. Supongamos, yo debería hacer un solver, y recuerden que este daba un valor 0, ¿cuál era? Perdón, antes que me olvide. Voy a hacer un solver, y voy a ver qué pasa. Miren, cambia, ¿sí? ¿Por qué cambia? Porque tiene un costo reducido de 200. Quiere decir que yo, mejorando el costo de ese producto, voy a lograr producir. ¿Mm? Simplemente lo que me estaba diciendo que era preferible no producirla y estoquearla porque el costo de mantener el stock era más caro que producir en el mes siguiente cuando el costo aumenta. Pero el aumento del costo es menor que el costo de mantener el inventario, ¿sí? ¿Por qué? Porque eventualmente hay algún juego contra las otras variables también. Pues recuerden, son muchas variables, no es esta sola. Entonces son muchas variables las que tendría que haber tenido. Era 4.200. ¿Mm? Bueno, de esa manera entonces recorremos un poco los informes de sensibilidad. Son bastantes, hay que hacer una lectura muy fuerte, pero lo vamos a seguir repasando en algunos ejercicios más, no se preocupen. Hemos analizado entonces varios conceptos relevantes ahora a través de los informes: el rango de factibilidad vinculado a los precios sombras, el rango de optimalidad vinculado a los coeficientes objetivos y el coste reducido, ¿sí? Entonces, espero que les haya servido la resolución de este ejercicio para que podamos trabajar algunos conceptos bastante importantes. Los animo a que sigan resolviendo ejercicios en el libro. Hay muchos que son muy, pero muy buenos, que obtengan la solución y que se animen a realizar algunas interpretaciones a través de los informes. Igualmente ya vamos a resolver el problema número 8, donde tenemos algunas cuestiones bastante interesantes. Cabe destacar que la resolución de los informes a veces es por una cuestión de tiempo, de simplicidad, porque algunas veces es más fácil tomar el informe y saber interpretarlo de ahí, antes que formular de vuelta o cambiar el modelo. Simplemente para eso. Si yo estoy disponible con la computadora, lo que voy a hacer eventualmente es cambiar el modelo y obtener la solución, y ahí saco mi conclusión. ¿Sí? Así que los animo a que trabajen con los valores, que vayan interpretando los informes, que hagan cambio dentro y fuera de los rangos, vean cómo es el impacto en el valor de la función objetivo y cómo es el impacto en el conjunto solución, en el caso del rango de optimalidad, y también los costos reducidos, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado y vamos a continuar viendo
la resolución de otro problema a la brevedad. Bueno, muchas gracias.